Doctor, muy buen día. Estamos en vivo para BCTV. Saber un poco la cantidad de internados que están teniendo por temas de dengue, principalmente. Bueno, te recuerdo que el Instituto de Medicina Tropical en este momento es uno de los hospitales de referencia, ¿verdad? Para serte exacto, me permito primero llevarte hacia las consultas, porque eso va a generar el hecho de la internación. Normalmente el Instituto de Medicina Tropical en un mes genera 4.000 a 5.000 consultas. Ahora, desde el 2 de enero hasta el 3 de febrero, prácticamente un mes, el instituto ha generado ya 14.929 consultas, es decir, 15.000 consultas. Estamos cuadruplicando el número de consultas que se atienden. De estas consultas, la gran mayoría de ellas son febriles, ¿sí? 8.300 son febriles aproximadamente. Y de esas, 4.962 fueron consultas catalogadas como dengue. Solo aquí en el Instituto de Medicina Tropical. Después están los datos que me estás preguntando, los datos de internación. La internación en el instituto se divide en 3 áreas. Una área es que te quedes internado en el servicio de urgencia, te hidrates y después te puedas ir. En este momento han sido internados en el servicio de urgencia 1.539 pacientes, ¿sí? En urgencias, ¿sí? En el área de internados, que ya pasas a sala y te quedas internado 1 o 2 días, dependiendo de la gravedad, nosotros tenemos 353 pacientes internados en sala, ¿sí? Y pacientes que se internaron en la unidad de cuidados intensivos son 14 pacientes con dengue han sido internados en la unidad de cuidados intensivos. Por eso responder un poco a la pregunta cuántos internados no es tan fácil, ¿verdad? Porque los números te van a parecer difícil, ¿verdad? De entender, ¿verdad? Entonces esos 1.500 son pacientes que vinieron, se hidrataron y se fueron, ¿verdad? Y después está otro grupo y los 353 pacientes que te digo son pacientes que ya quedaron en sala, ¿sí? Algunos fueron dados de alta, algunos. Sí, la gran mayoría de ellos se quedan de alta. El hospital está trabajando en este momento con 67 camas, ¿verdad? De las cuales por día los pacientes que están internados son 40, 50 pacientes, se quedan internados del total de las camas ocupadas por dengue, incluyendo las camas de urgencia, a veces 60, y eso da estos números. ¿Fallecidos? ¿Tienen algún fallecido aquí? Fallecidos por dengue están en comité de estudio, tenemos uno que probablemente sea, ¿verdad? Pero todavía no se está cerrando el caso, ¿verdad? De los 14, pero la gran mayoría ha egresado vivo, ¿verdad? Sí. La mayoría de los pacientes son aquí de la zona de la influencia del arroyo Muricao. ¿Está creciendo esto con respecto a otros años, doctor? ¿O sigue más o menos el mismo patrón de cifra? Sí, es cierto que muchos pacientes son de esta zona, pero recibimos pacientes de todos lados, ¿sí? De esa cantidad que te dije, que era de 14.000, casi 15.000 consultas, eso ha demandado el hacer estudios de laboratorio en cantidad de 10.472 estudios de laboratorio, lo cual significa que casi el 75-80% de los pacientes que consultan se les hizo algún estudio de laboratorio, un hemograma para ver plaquetas y toda esta situación, ¿verdad? Tenemos insumos, no han faltado suero ni estas cosas, tampoco han faltado datos de laboratorio, y gracias a un sistema informático que es el GIS, que en este año hemos implementado, la atención logra ser bastante eficaz, digamos, porque está totalmente computarizado el hospital con un sistema de información que nos permite hacer con rapidez. Tenemos problemas en la infraestructura,
comodidad, porque es lógico que cuando vos te vas, ya sea a un restaurante en plena temporada, hay que formar cola, es difícil, y tenemos problemas de infraestructura en el sentido que nuestras salas de espera son pequeñas. En realidad tenemos una sala de espera nomás frente a la urgencia, que es pequeña, y los otros son pasillos que utilizamos, y ahí es donde la gente a veces tratamos de poner todas las sillas que sean. Es muy difícil climatizar esas áreas abiertas, procuramos hacerlo, pero no podemos climatizarlas, están con ventiladores, ¿verdad? Y la atención es bastante rápida, tenemos controlado el tiempo de espera y muchos médicos han sido contratados. Nosotros tenemos contratados médicos para hacer un consultorio después del horario normal de las 5 de la tarde. Entra un grupo de médicos a hacer consultorio hasta las 5 hasta las 21 o 22 horas, reforzando. Se contrataron 8, 9, 10, 11 médicos, se contrataron 14 enfermeras, ¿verdad? Se contrataron 5 personal de limpieza, ¿sí? Se contrataron admisionistas, ¿sí? Se reforzó en todo lo que se pudo. Hemos aumentado el número de camas, por eso necesitamos, ¿verdad? Adentro en sala de internación se aumentaron 7 camas más, son como 7 salas más, ¿verdad? Que se han aumentado. No baja el pedido y seguimos reportando esto. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho por la cifra y la atención. Okay. El doctor Oscar Merlo, entonces director aquí del Instituto de Medicina Tropical, conocido popularmente como anteriormente se llamaba el LACIMED. Están con bastantes casos de dengue, o sea, incluso cuadruplicando, digo bien, la cantidad de asistencias que están brindando en total, ya que más de 14, casi 15.000 personas. Luis, Señor. para ahora o para a posteriori, que cuente después el doctor qué es lo que hace la gente. Hay mucha automedicación. Hay fórmulas caseras, desde la hoja de mamón hasta tantas cosas que uno escucha. ¿Con qué historia llega la gente a automedicación y si eso está vinculado a las complicaciones de la enfermedad? Exacto, Diego, para concentrarle nuevamente al director. Con respecto a la automedicación, doctor, los casos que están recibiendo, también la diferencia entre los casos que finalmente terminan siendo lastimosamente mortales y los que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué marca esa diferencia? Bueno, acá hablemos un poquito de la automedicación. Lo que hay que entender es que probablemente la población afectada, un porcentaje que calculamos casi en un 40%, no consultan los servicios de salud. Ellos probablemente se medican y posteriormente acuden ya cuando las cosas están, por eso insistimos estar. Y esto de la automedicación que más hemos encontrado son analgésicos de diferentes órdenes, ¿sí? Tomar por su cuenta analgésicos, algunos analgésicos no recomendados, ¿verdad? Pero que la gente, y algunas medicaciones tradicionales, esperando que esto le puedan resolver. Aquí quisiera desviar un poquito la atención hacia lo que es importante. En la conversación, cuando hablamos, te dije que teníamos insumos. Hasta ahora, de todas estas personas, a todas las personas se les ha dado la medicación, tanto para la hidratación, y retiran gratuitamente de la farmacia la medicación recomendada, ¿sí? Entonces esto no implica gasto de bolsillo para esto. Y esto es un esfuerzo muy grande que hace el Ministerio de Salud, ¿sí? No es fácil en una epidemia como la que tenemos estar sosteniendo todos los insumos que se necesitan. Aún así hay gente que por su cuenta se automedica. El otro tema que me gustaría también ver un poco es que queremos evitar que el mosquito progrese. Y no te voy a hacer toda la perorata de lo importante que es la limpieza y la eliminación de los criaderos. Esa es la primera barrera que queremos poner, disminuir la población de mosquitos que estén cerca. Después la segunda barrera que tenemos que establecer
es, ¿verdad? Una vez que trabajamos en eso, es barreras de contacto contra el mosquito. ¿Y cuáles son las barreras de contacto? ¿Cuáles te parece? Repelentes, mosquiteros. Claro, pero la primera de toda barrera de contacto es vestirse adecuadamente. Estás viviendo en el Paraguay, en Asunción, en el centro de la selva sudamericana, con una de las epidemias de dengue, y la gente anda en musculosa en lugares donde está. Si te vas a ir a un lugar donde hay peligro, es conveniente usar calzados con media, pantalón largo, camisa, mangas largas, y aparte de eso, los repelentes. Esas serían las barreras, la ropa y repelente. Y finalmente, el dormir con mosquitero es una buena opción para evitar, o usar aquellos que alejan los mosquitos, ¿no? ¿Verdad? El repelente, es importante entender el uso del repelente. Los repelentes que están bien probados son aquellos que tienen una sustancia química que se abrevia DET. El DET es una sustancia que se usa desde el año 1958, 54 o 58. Ha sido probado, poco daño produce, casi no produce, se puede usar en niños mayores de 2 meses. Los repelentes tienen una concentración, fíjate acá tengo uno, ¿verdad? Y esto dice 30%, para los niños hasta 30%, para los adultos se puede usar más de 50 a 70%. Mayor concentración solamente lleva a mayor tiempo de duración, ¿sí? Entonces, el uso correcto de los repelentes. Es más, el Ministerio de Salud nos ha proporcionado repelentes, de modo que los pacientes que entran a la urgencia y quedan en consultar, se les pone el repelente para que mientras estén acá, si les pica algún mosquito, no está. El hospital, a través de un programa que tenemos en el Ministerio de Hospitales Libres de Criadero, tenemos todo un sistema de mingas, corte, fumigaciones, etcétera, que funciona. Todo esto hay que sostenerlo, ¿sí? Y necesitamos la colaboración de la población, venir correctamente vestido a los hospitales. Y una vez que llegamos al hospital y compramos alguna cosa, ¿por qué tiramos en el patio del hospital y después le encargamos al director del hospital que limpie el hospital? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho también la información específicamente con respecto a lo que tiene que ver con esto, que es muy grave y que causa muchas muertes, evidentemente, la automedicación y no atenderse a tiempo con un médico.